Bien, jóvenes, vamos a finalizar los últimos dos ejemplos de la ecuación de Bernoulli, y en este caso el ejemplo número 3 dice que en una hendidura un recipiente de agua tiene un área de sección transversal de 1 cm². ¿Con qué velocidad fluye el agua del tanque si el nivel del agua en el mismo está 4 metros por encima de la abertura? Segunda pregunta, ¿cuál sería el gasto en litros por minuto? Bien, esto tiene dos partes, este ejercicio. Antes de comenzar, observemos el esquema y nos damos cuenta que estamos hablando de un tubo que está de manera vertical. Esto tiene un agujero, el cual el agua está fluyendo a través de él, y la altura a la que está el agua con respecto al agujero es de 4 metros. Pero antes de comenzar quisiera hacerle la aclaración de que este ejercicio, para poderse resolver de una manera más simple, pudiera buscar información sobre el teorema de Torricelli. Tómese un momento y vaya a buscar el teorema de Torricelli y ahí puede encontrar usted un poco más de información de cómo resolver este ejercicio de una manera un poco más práctica, es decir, con una fórmula directa. Yo voy a utilizar la ecuación de Bernoulli porque ahí mismo se comprueba de dónde sale la de Torricelli. Entonces vamos a analizar con los saberes únicamente que tenemos de la ecuación de Bernoulli, sin utilizar el teorema de Torricelli, y vamos a llegar a la respuesta a partir de cierta información que uno pues, puede asumir o que ya se conocen. Por ejemplo, cuando este fluido casi se puede decir que está en reposo, aunque se va saliendo a cierta velocidad, pero de arriba hacia abajo pues va cayendo lentamente. Es importante recalcar que en una situación de este tipo no hay cambio en la presión, es decir, que la presión 1 es igual a la presión 2, ya que el líquido solo va decayendo lentamente hacia abajo. Entonces podemos decir que la presión 1 es igual a la presión 2. Un líquido que sale de un agujero o orificio cerca del fondo de un recipiente abierto, la velocidad con la que sale el fluido del orificio se puede determinar mediante la ecuación de Bernoulli, evidentemente. En lo que sigue se supondrá que el nivel de líquido en el recipiente decae lentamente al compararlo con la velocidad de salida. Es decir, si lo comparamos con la velocidad de salida, la velocidad 1 sí está un poco acelerado, pero la velocidad 2 decae muy lentamente. Entonces, en situaciones como este tipo, nosotros podemos asumir de que la velocidad 2 es igual a 0. En el extremo superior se puede considerar que la velocidad 2 es igual a 0 debido a la lentitud con la que va decayendo el agua. Entonces, en una situación de este tipo, nosotros asumimos que la velocidad 2 es 0. Además, también se observa que la presión del líquido, tanto en el extremo superior, o sea, aquí arriba, como en el extremo inferior, es igual a la presión atmosférica. Es decir, la presión aquí arriba como la presión aquí abajo, en el hoyito de acá, es igual a la presión atmosférica. Esto demuestra que la presión 1 y la presión 2 son iguales y que la velocidad 2 es igual a 0. Basándonos en esa idea, colocamos los datos. La velocidad 1 es lo que me está pidiendo el ejercicio, con qué velocidad fluye el agua del tanque si el nivel del agua del mismo está 4 metros por encima de la abertura. Es esta velocidad 1. La velocidad 2, como ya lo mencionamos, se asume que es 0 por la lentitud en la que baja. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura hace alusión a desde donde está el agujero hacia donde está actualmente el nivel del agua. En este caso son 4 metros. La altura 2, pues en este caso no habría. El área 1, el pequeño que está acá, o sea, el orificio es de 1 cm², y la presión 1 y la presión 2, como ya se habló, pues en este caso equivale a la presión atmosférica y por lo tanto son iguales. Llevando los datos al sistema internacional para que podamos trabajar libremente sin estar sustituyendo unidades de medida, tendríamos que la densidad del agua sería de 1000. La altura 1 sería de 4 metros, no existe altura 2, esto se definiría simplemente como altura. El área de este sector lo podemos definir porque como está en centímetro cuadrado hay que pasarlo a metro cuadrado para trabajar unidades correctamente expresadas. Y si lo convertimos pues da 0.0001 metro cuadrado.
La presión 1 y la presión 2 siguen siendo exactamente lo mismo, es decir, se considera que es igual a la presión atmosférica. Si analizamos los datos que nosotros conocemos, la presión 1 y la presión 2, de hecho de antemano se pueden cancelar porque estamos hablando que son exactamente la misma, sin necesidad de estar utilizando el valor sustituido de la presión atmosférica, esto se cancela. Veamos qué más. Velocidad 1 es mi pregunta, primera incógnita. Densidad se sabe, gravedad se sabe. La altura 2 con la altura 1 forman un diferencial. La presión 2 y la presión 1 se cancela. La velocidad 2 se asume que es 0, por lo tanto sí se puede utilizar la fórmula. Bien, vamos a la primera pregunta. ¿Con qué velocidad fluye el agua del tanque si el nivel del agua en el mismo está 4 metros por encima de la abertura? Bien, tomamos la fórmula de la ecuación de Bernoulli y despejaríamos, en este caso, la incógnita sería velocidad 1. Por lo tanto, la presión 1 y el término donde está ρGH1, que se encuentran sumando, cambian de operación y pasan a restar. Luego, el un medio que se encuentra multiplicando puede cambiar de operación y pasa a dividir, o directamente decimos el 2 que está dividiendo cambia de operación y pasa a multiplicar a toda la ecuación o el miembro 2. Ese es el caso que vamos a resolver. Aquí sucede lo que ya habíamos planteado, la presión 2 y la presión 1 al ser iguales, al ser la presión atmosférica, esto se cancelaría. La velocidad 2 equivale a 0, en este caso, debido a la lentitud con la que baja. Despejamos la densidad, se encuentra multiplicando, pasa al otro miembro a dividir, cambia de operación. Y por último, aplicando radicación en ambos miembros, o simplemente si usted dice el 2 que está de exponente pasa a raíz, la fórmula nos quedaría planteada de la siguiente manera. La velocidad 1 en esta situación sería igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por ρGH2 menos ρGH1 entre la densidad. Sustituimos los valores, en este caso pues los valores serían densidad sigue siendo agua, 1000, la gravedad la tomamos como 9.8, la altura 2 se hace alusión a la altura que está entre el orificio y el nivel del agua, sería 4, menos la densidad que sería 1000, por la gravedad que sería 9.8, por la altura que sería 0, en este caso porque es el nivel de referencia que se está tomando, entre la densidad que es 1000. Colocamos esto en la calculadora y la respuesta nos daría que la velocidad 1 es de 8.85 metros sobre segundo. Como las conversiones las hicimos correctamente en la diapositiva anterior, significa que tenemos toda la certeza de que están en las unidades correctas. Bien, primera pregunta contestada. Segunda pregunta, ¿cuál sería el gasto en litros por minuto? Bien, en este caso, como me está hablando de un gasto, anteriormente en la ecuación de continuidad vimos lo que es una formulita para calcular el gasto que fluye en el agua o en los líquidos, y el gasto pues es igual al área por la velocidad. Si sustituimos el área directamente, ya me lo daba el ejercicio, solo nos tocó convertirlo, ni siquiera estaba el diámetro o el radio para encontrar primero el área, sino que directamente ya me daba el área. Al convertirlo en metros, pues nos dio 0.001 metro cuadrado. Y la velocidad es la velocidad con la que fluye, lo que acabamos de encontrar con la ecuación de Bernoulli, la ecuación con la velocidad con la que fluye en el agujerito que está acá. Sería 8.85 metros sobre segundo. Esto me generaría 0.000885 metro cúbico sobre segundo, pero no contestaría la pregunta, ojo, porque la pregunta dice litros por minuto. Eso implicaría que estos metros cúbicos sobre segundo hay que convertirlo a litro por minuto. Una conversión sencilla, ya esto pues ya la mayoría lo domina. 1 minuto hacen 60 segundos y 1000 litros equivale a 1 metro cúbico.
Resolviendo eso con la calculadora, la respuesta queda 53.1 litros por minuto. Es decir, este gran tanque se vacía 53 litros aproximadamente en un minuto. Bien, pasamos al ejemplo número 4. El ejemplo número 4 dice que por la tubería que se muestra en imagen fluyen 0.11 metros cúbicos por segundo de gasolina. La gasolina, dependiendo de la tabla que usted busque, la gasolina es de 680 su densidad. Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascal, calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro. Y en el dibujito pues ya lo traía el ejercicio y aquí están los datos estipulados. Bien, nos damos cuenta que este 0.11 metro cúbico sobre segundo lo que representa es el gasto. Este dato representa el gasto, entonces me da el ejercicio, me está dando ya el gasto. Bien, colocamos los datos y en este caso pues el gasto, que nosotros lo representamos con la letra R, pero otras biografías utilizan la letra G. El gasto es de 0.11 metro cúbico sobre segundo. La presión 1 pues es de 415 kilopascales. El diámetro 1, que es este de acá, son 150 milímetros. El diámetro 2, este de acá, tiene 75 milímetros. La presión 2 no se conoce, de hecho esa es la pregunta que me está haciendo el ejercicio, que calcule la presión. La velocidad 1 no se sabe, ni la velocidad 2, y cualquiera puede mal asumir que no se puede utilizar la ecuación de Bernoulli, pero dado que me dan datos suficientes para ir despejando cierta fórmula, pues sucede de que sí se conoce o sí se puede conocer. Primero convertimos las unidades para que estén correctamente y nosotros tengamos la certeza de que al sustituirlo solo utilicemos la calculadora y la respuesta final están en las expresiones correctas. Tenemos que 415 kilopascales son 415.000 pascales. El diámetro 1, que de 150, equivale a 0.15 metros. El diámetro 2, que es 75 milímetros, 0.075 metros. Y la densidad de la gasolina, que es 680. Si analizamos la fórmula de la ecuación de Bernoulli, en este caso dice calcule la presión en la tubería más pequeña, es decir, la presión número 2 en este caso. Si analizamos la fórmula, pues hay bastantes datos que nos hacen falta. La presión 2, la velocidad 1 y la velocidad 2 son tres incógnitas. Y cualquiera puede decir, sí, pero las velocidades se pueden calcular con la ecuación de la continuidad. Pues resulta que tampoco, porque la ecuación de la continuidad utiliza las dos velocidades y eso implica que no pudiéramos utilizar la ecuación de continuidad. Pero sí existe la del gasto, porque resulta que para eso me dieron esa formulita. Recordando entonces la fórmula del gasto, el gasto va a ser igual al área 1 por la velocidad 1. Y aquí encontramos la incógnita de la velocidad 1. El área 1, aunque no se conoce, pero sí conocemos su diámetro. Entonces podemos aplicar la fórmula de la circunferencia para encontrar su área, que sería el de la izquierda. Por lo tanto, despejando, me quedaría que el gasto entre el área 1 sería igual a la velocidad 1. Sustituyendo los valores, el gasto ya me lo daba el ejercicio, era 0.11. El área 1 en función del diámetro, aunque usted lo puede trabajar en función del radio si quiere, es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Sustituyendo el diámetro, que al convertirlo en metro quedó 0.15 elevado al cuadrado, colocamos esto en la calculadora y el gasto, la velocidad 1, perdón, me da 6.22 metros sobre segundos. Ya con esto, ahora sí, podemos utilizar la fórmula de la continuidad porque ya conozco al menos una velocidad y pudiéramos despejar la velocidad 2. Ya conocidas las dos velocidades, tanto la velocidad 1 como la velocidad 2, ya podemos ocupar la ecuación de Bernoulli para sustituir los valores y encontrar la respuesta que me está pidiendo el ejercicio. Entonces ocupamos la fórmula de la continuidad, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, despejamos la velocidad 2, el área 2 que se encuentra multiplicando cambia de operación y pasa a dividir, sustituimos los valores, en este caso el área 1 es pi por su diámetro al cuadrado sobre 4, estamos hablando de que el diámetro es 0.15 al convertirlo en metro.
por la velocidad 1, que fue la que acabamos de encontrar, que es 6.22, entre el área número 2, que representa este sector de acá, pi por su diámetro al cuadrado sobre 4. En este caso el diámetro pues sería 0.075 elevado al cuadrado. Utilizando la calculadora, la respuesta nos da 24.88 metros sobre segundo. Note que ya tenemos la velocidad 1 y la velocidad 2, y en este caso, como por la forma del tubo, las alturas serían exactamente la misma. El H1 y el H2 representan la misma altura. Por lo tanto, ya podemos utilizar la ecuación de Bernoulli. En este caso, pues la ecuación de Bernoulli sería esta de acá. Ya está despejada la presión número 2. Si sustituimos los valores, la presión 1 sería 415.000 más un medio por la densidad de la gasolina, que sería 680, por la velocidad 1, que lo encontramos con la fórmula del gasto, 6.22, menos un medio multiplicado por la densidad, que nuevamente es de 680 la gasolina, por la velocidad 2, que es de 24.88. Aquí lo encontramos con la fórmula de la velocidad. Aquí, las disculpas del caso, faltó el cuadrado al 680. Aquí debe ser 680 al cuadrado. Acuérdense que no somos youtubers, sino que somos profesores en una plataforma nueva. Y esto sería igual a la presión 2. Ahí usted pues corrige el cálculo utilizando la calculadora. Creo que esto sí está bien puesto en la calculadora. Al resolverlo quedaría 217.689.16 pascales. Sí, ya tiene el cuadrado en este caso. Ahí las disculpas en la fórmula, pues aquí debería de tener el 6.22, perdón, elevado al cuadrado, y no aparece. Pues la respuesta sería 217.689.16 pascales. Y ahí estaríamos resueltos los 4 ejemplos de la ecuación de Bernoulli, y con esto pues daríamos terminada la clase del día viernes. Bien,